Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición otra vez, el Señor ha sido fiel. Compartimos juntos la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que tu es le véritable. Gracias porque tú eres el verdadero. Merci pour ces moments que tu nous donnes Gracias por estos momentos que tú nos das de partager ta parole ensemble. de compartir tu palabra juntos. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que chaque parole qui sortira de notre bouche y que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de ton corps. sea para la edificación de tu cuerpo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Leamos Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amen. Pilate était un homme violent, sanguinaire. Pilato era un hombre violento, sanguinario, Et les Galiléens sont des gens qui cultivent la terre y los galileos son personas que cultivaban la tierra. et la majorité appartient à un mouvement nationaliste La mayoría pertenecía a un movimiento nacionalista qui sont toujours en opposition avec l'Empire romain.
que están siempre en oposición con el imperio romano. Au verset 1 dit En el versículo 1 dice que quelques personnes qui se trouvaient là que algunas personas que estaban allí racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens contaban a Jesús lo que le había sucedido a estos galileos dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. y que Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios. Que veut dire ces paroles? ¿Qué quiere decir estas palabras? Qu'il a mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Que mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Certainement, ces Galiléens sont venus rendre un culte et présenter les offrandes à Dieu à Jérusalem. Los galileos vinieron a rendir un culto y presentar sus ofrendas a Dios en Jerusalén. Alors, Pilate ordonne à ses troupes de les massacrer avec leurs sacrifices. Y Pilato ordena a sus tropas de masacrarlos con sus sacrificios. Pilate a mêlé le sang des Galiléens avec ceux des animaux destinés au sacrifice. Pilato mezcló la sangre de los galileos con aquellos de los animales que estaban destinados al sacrificio. Ces gens de Galilée racontent à Jésus sur le massacre que Pilate a fait aux Galiléens. Estas personas contaban a Jesús sobre la masacre que Pilato había hecho a los galileos. Avec la réponse de Jésus, Con la respuesta de Jesús, on se rend compte que ces gens voulaient que Jésus fasse quelque chose. con la respuesta de Jesús, nos damos cuenta que esta gente quería que Jesús haga algo con respecto a esto. Car Jésus aussi était de Galilée. Porque Jesús también era de Galilea. Jésus n'a dit aucun mot sur Pilate. Pero Jesús no dijo ninguna palabra sobre Pilato. Il n'a pas montré de colère contre lui. No mostró su bronca contra él. Mais Jésus leur répondait au verset 2 et 3. Pero Jesús le responde en el versículo 2 y 3. Croyez-vous que ces Galiléens ont été plus grands pécheurs que les autres Galiléens? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas o que le ocurrió estas cosas, son más pecadores que todos los galileos? Non, je vous le dis, No les digo, mais si vous ne repentez pas, porque si no se arrepienten, vous périrez tous également. perecerán todos igualmente. Jésus répond selon leurs pensées, Jesús responde según el pensamiento de ellos, parce que pour eux, porque para ellos ces personnes sont mortes à cause de leurs péchés. estas personas murieron a causa de sus pecados. C'est pour cela que Jésus leur dit, Es por eso que Jesús les dice, croyez-vous? ¿creen esto? Non, je vous le dis, No, yo les digo, mais si vous ne repentez, y que si no se arrepienten, vous périrez tous également. perecerán igualmente. Jésus est en train de leur dire Jesús les está diciendo, que vous êtes dans la même situation Jesús les está diciendo, ustedes están en la misma situación si vous ne repentez pas. si ustedes no se arrepienten. Et Jésus leur raconte de la tour de Siloé qui est tombée Y Jesús les cuenta sobre la torre de Siloé que cayó et qu'elle a tué 18 personnes. y que mató 18 personas. Jésus leur dit, Jesús les dice, croyez-vous qu'ils ont été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? ¿ustedes creen que ellos fueron más culpables que todos los otros habitantes de Jerusalén? Vous portez un jugement faux sur ces personnes. Ustedes tienen un falso juicio sobre esas personas, Parce que pour ces gens, porque para estas personas ils étaient punis par Dieu ellos habían sido castigados por Dios, parce qu'ils ont collaboré avec les Romains pour construire cette tour. porque ellos colaboraron con los romanos para construir
esa torre. Mais Jésus veut mettre un terme Pero Jesús quiere terminar avec ces jugements injustes des hommes. Jesús quiere acabar con estos falsos juicios de los hombres. Alors il dit, Entonces él dice, s'il ne se répand pas, si ustedes no se arrepienten, vous périrez tous également. si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Jésus n'a pas donné son opinion sur ces événements. Jesús no dio su opinión sobre esos acontecimientos, Il n'a même pas cité le nom de Pilate ni siquiera citó el nombre de Pilato, ou une personne d'autre dans l'Empire romain. ni siquiera otro nombre del Imperio Romano. Évidemment, Jésus est contre le mal. Evidentemente Jesús está contra el mal, Mais Jésus n'est pas venu pour être en opposition avec l'Empire romain. pero Jesús no vino para estar en oposición contra el Imperio Romano, Mais pour faire fuir l'obscurité par la lumière. pero él vino para hacer huir la oscuridad con la luz. Jamais dans l'enseignement de Jésus, Jamás en la enseñanza de Jesús il a appelé à se rebeller. él llamó a rebelarse. Jésus a un autre moyen Jesús tiene otro medio que celui des hommes que aquel de los hombres pour faire face à l'injustice et au mal. para hacer frente a la injusticia y al mal. Ces gens ont essayé de pousser Jésus à prendre position contre Pilate. Esas personas intentaron de empujar a Jesús a tomar una posición contra Pilato, Mais Jésus a refusé de rentrer dans leur jeu. pero Jesús rechazó de entrar en este juego de ellos. Et dans Luc chapitre 20, verset 21, on va le lire. Vamos a leer Lucas capítulo 20, versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amen. Jésus n'est pas venu régler leurs problèmes avec des moyens humains. Jesús no vino a arreglar problemas con medios humanos, Mais avec un autre moyen plus efficace. sino con otro medio más eficaz, Parce que le problème se trouve dans l'homme. porque el problema se encuentra en el hombre. Dieu veut changer le cœur de l'homme. Dios quiere cambiar el corazón del hombre. Je vous pose une question. Y yo les pregunto, Y a-t-il un pays sur terre où il n'y a pas d'injustice? ¿hay algún país en la tierra en donde no haya injusticias? Je veux le connaître. Porque yo lo quiero conocer. Parce que la solution n'est pas humaine. La solución no es humana, Parce que le problème est dans l'être humain. porque el problema se encuentra en el ser humano. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, Cuando Jesús eligió a sus discípulos, il a choisi Simon le Zélote, él eligió a Simón el Celote, qui appartenait à un parti d'opposition. que pertenecía a un partido de oposición. Il a choisi Matthieu le collecteur d'impôts, Él eligió a Mateo, el recaudador de impuestos, le collaborateur de l'Empire romain,
un colaborador con el imperio romano. Mais Jésus veut rompre avec ces idées de parti. Y Jesús quiere romper con esas ideas de partidos. Il a fait d'eux Él hizo de ellos des disciples. sus discípulos. Les deux sont dans un même corps. Los dos están en un mismo cuerpo. Si c'était dans un autre moment, Si hubiese sido en otro momento, Simon le Zélote rencontre Matthieu, Simón el celote hubiera encontrado a Mateo il peut le tuer. y le podría matar. Mais Jésus est là. Pero Jesús estaba ahí. Il est là pour les unir, Estaba ahí para unirlos, pour les mettre dans un même corps para ponerlos en un mismo cuerpo et avoir la même pensée. y tener el mismo pensamiento. Jésus a changé leur cœur. Jesús cambió el corazón. Jésus a loué la foi d'un païen Jesús alabó la fe de un pagano, le centurion, el centurión, qui est venu vers Jésus pour lui demander de sauver son esclave. que vino a Jesús para pedirle de salvar a su esclavo. On va lire dans Luc chapitre 7, versets 4 à 5. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 4 al 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Amen. Les anciens juifs connaissent ceux qui méritent la guérison Los judíos, los ancianos, conocían a aquellos que merecían la sanidad et ceux qui ne le méritent pas. y a aquellos que no lo merecían. C'est pour cela qu'ils insistent en disant à Jésus, Es por eso que ellos insistían diciendo a Jesús: il mérite que tu lui accordes cela. Él merece que tú le concedas esto. On va lire la suite de ce récit. Vamos a continuar a leer lo que sigue en esta historia. On va lire dans Luc chapitre 7, versets 6 à 9. Leamos Lucas capítulo 7, versículo 6 al 9. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amen. Jésus a répondu à sa demande, Jesús respondió a su pedido, non parce qu'il a construit une synagogue, no porque construyó una sinagoga, mais à cause de sa foi en Jésus-Christ. pero a causa de su fe en Jesucristo. Jésus veut montrer qu'il n'est pas venu pour établir une religion. Jesús mostró que no vino a establecer una religión. On va lire dans Jean chapitre 8, verset 48. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Amen. Les Juifs insultent Jésus en lui disant que tu es un Samaritain. Los judíos insultan a Jesús diciéndole que es un samaritano.
Ils sont en train de lui dire que tu es un païen Le están diciendo sos un pagano, et que tu es un démon. tenés demonio. Jésus n'a pas répondu à leur jugement. Jesús no respondió al juicio de ellos. Il n'a pas dit Él no le dijo, non, je ne suis pas un samaritain. no, yo no soy un samaritano. Jésus n'a pas méprisé ni jugé les samaritains. Jesús ni insultó ni juzgó a los samaritanos, Mais il leur dit, pero les dijo, je n'ai pas de démon, no tengo demonio, mais j'honore mon Père pero yo honro a mi Padre et vous m'outragez. y ustedes me están insultando. Combien de fois ont jugé Jésus? ¿Cuántas veces han juzgado a Jesús? On va lire Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Y leamos Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Les hommes sont rapides à juger. Los hombres son rápidos para juzgar, Mais le pharisien ne savait pas, pero el fariseo no sabía s'il ne se repent pas, que si él no se arrepiente, il périra également. perecería igualmente. Le pharisien a jugé El fariseo juzgó que lui était supérieur à cette femme. que él era superior que esa mujer, Il était plus bon que la femme. que era mejor que la mujer. Mais la femme a pleuré. Pero la mujer lloraba. Elle a regretté son péché. Ella lamentaba su condición de pecadora, Elle s'est repentue. arrepintiéndose. Mais ce que le pharisien ne savait pas, Pero lo que el fariseo no sabía, s'il ne se repent pas, il périra également. que si él no se arrepiente, perecería igualmente. Même lorsque Jésus était sur la croix, Mismo cuando Jesús estaba en la cruz, les passants l'injuraient los que pasaban lo injuriaban et secouaient la tête y meneaban la cabeza, en disant, diciendo, toi qui détruis le temple tú que destruís el templo et que le rebâtis en 3 jours, y que lo construís en 3 días, sauve-toi toi-même sálvate tú mismo. si tu es le Fils de Dieu. Si eres el Hijo de Dios, Descends de la croix. desciende de la cruz. La parole nous a jamais dit La palabra nunca nos dijo d'examiner la vie des autres, de examinar la vida de los otros, mais que chacun s'examine lui-même. pero que cada uno se examine a sí mismo. Isaïe a parlé de ça bien d'avant. Isaías habló sobre esto antes. On va le lire dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Amen. Pour Jésus, rien est nouveau. Para Jesús nada es nuevo. A été écrit déjà. Todo ha sido escrito con anterioridad. Isaïe dit Isaías dice que nous l'avons jugé comme puni de Dieu. Que lo hemos juzgado o que lo hemos tenido por azotado o herido por Dios. Frappé de Dieu et humilié. Golpeado por Dios, abatido, humillado. Mais en vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Pero Él estaba llevando nuestros sufrimientos. C'est de nos douleurs qu'il a chargé. Son nuestros dolores que Él cargó. On retourne à notre texte. Volvemos a nuestro texto del principio. Devant la méchanceté de Pilate, Delante de la maldad de Pilato, Jésus demande aux gens de se repentir. Jesús pide a las personas de arrepentirse. Car le mal est dans le cœur de l'homme. Porque el mal se encuentra en el corazón del hombre. C'est ce mal que Jésus veut guérir. Es ese mal que Jesús quiere sanar. Plus le mal est guéri dans le cœur de l'homme, Cuanto más el mal es sanado en el corazón del hombre, plus la lumière brille. más brilla la luz. C'est le mal qui est dans le cœur de l'homme que Jésus veut combattre. Es el mal que hay en el corazón del hombre que Jesús quiere combatir. Jésus veut libérer l'homme du mal qui est dans son cœur. Jesús quiere librar al hombre del mal que hay en el corazón, Non de Pilate. no en Pilato en sí. Amen. Mes frères, ne soyez pas rapides à juger. Hermanos, no sean rápidos para juzgar. Amen. Père, merci. Padre, gracias. Merci de nous avoir appelés à la repentance. Gracias por llamarnos al arrepentimiento. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils, Gracias porque nos has enviado a tu Hijo, non pour nous juger, no para juzgarnos, mais pour nous sauver de nos péchés. sino para salvarnos de nuestros pecados. Merci pour la solution que tu nous as apportée. Gracias por la solución que nos has traído. Parce que tu es venu non pour changer ce système de ce monde, Porque has venido no para cambiar el sistema del mundo, mais tu es venu changer le cœur de l'homme pero has venido para cambiar el corazón del hombre à travers la repentance. a través del arrepentimiento. Père, merci. Padre, gracias. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, au siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.